Bueno, vamos a presentar a la doctora Raquel Perier. Ella, además, es de la multisectorial del Golfo San Matías y de la campaña Fuera Mecorot. Tenemos mucho para hablar del tema y, además, reuniones por venir también para definir el futuro de acción o de acciones a llevar adelante, también dentro del movimiento del boicot, desinversión y sanciones contra la entidad sionista. Buenas tardes, Raquel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Cintia. Sí, realmente muchas cosas por venir todavía faltan, desgraciadamente. Bueno, Raquel, contanos un poco primero cómo llegaron desde Río Negro, cómo llegó el tema Mecorot, ¿cuándo? En realidad el Mecorot a Río Negro llegó formalmente llegó cuando el ex ministro de Relaciones, el ex ministro del gobierno anterior, Guado de Pedro, invitó a los gobernadores a Israel a conocer a la empresa Mecorot. Sin embargo, tenemos noticias, y aunque no hay información nunca al respecto, de que ha habido otros asesoramientos de Mecorot, pero sí en forma individual, es decir, directamente a la provincia, al Departamento Provincial de Aguas, que es el que controla el agua en la provincia de Río Negro. En este caso fue invitada la ex gobernadora Arabela Carrera, que en ese momento era gobernadora, y fue la primera que aceptó el acuerdo con Mecorot, que por supuesto, como con todo el resto de las provincias, no fue un acuerdo firmado por la provincia de Río Negro, sino simplemente aceptado. El que firma el acuerdo o el convenio es el Consejo Federal de Inversiones, que es un ente interprovincial autónomo y que es el que figura en todas las cláusulas juntamente con Mecorot. La provincia de Río Negro no figura en ninguna cláusula, simplemente firma al final del acuerdo. En realidad fue una de las primeras provincias, como también después, desgraciadamente, fue la primera provincia que aprobó el RIGI, no solamente a nivel provincial, sino en cada uno de los municipios, los intendentes, y fue por unanimidad. Y hoy podría decirte, para cerrar este primer convito, de que somos una provincia que desde el mar hasta la montaña estamos sacrificada completamente por distintas empresas que son nada más que extractivismo de todos nuestros bienes comunes. Bien, Santiago. Y aparte hay que señalar lo de la cuestión del lago escondido, que también la tienen ustedes. La cuestión del lago escondido, en el caso de Joel Lewis, que no nos permite entrar a las nacientes de nuestros cuerpos de agua, como así también todos los despojos que se están realizando con las comunidades originarias, porque las están desalojando para los negocios inmobiliarios. Y lo están haciendo, como justamente los incendios también, lo están haciendo como una manera de arrasar y de terminar con el genocidio que se inició en la mal llamada campaña del desierto, y que con la resistencia de los pueblos originarios lo que están haciendo ahora es tratar de exterminarlos de otra manera, desalojarlos de sus lugares, de sus rucas, de sus posesiones, de su contacto con la naturaleza y con todos sus ancestros, fundamentalmente porque lo que más han despojado son de sus sitios sagrados y de toda su cosmovisión. Es lo que quieren hacer, no es que lo hayan logrado. Ya que señalar... No, Cintia, sí. Sí, no, entre otras cosas, creo que ese es el punto de unión más grande que hay entre Palestina y Argentina, ¿no? La creación de la figura del terrorista, sobre todo en los pueblos originarios o en quienes se resisten a estos modelos de saqueo y de ocupación. Es así, acá lo que hacen es despojarlos de las tierras, y lo que han hecho en Palestina, bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, es utilizar el agua como el arma de guerra contra Palestina. Es decir, los han sacado, los han expulsado, les han quitado todas las posibilidades de poder utilizar el agua. Es realmente impresionante para el mundo que siga mirando, si bien es cierto que hay mucha gente que está acompañando palestino, es impresionante que el mundo todavía siga mirando para otro costado cuando hay semejante genocidio, y estamos hablando de inteligencia artificial y estamos hablando de una cantidad de mejoras desde el punto de vista de lo que significa la tecnología en este siglo, y sin embargo estamos teniendo este tipo de atrocidades. Entonces es lógico pensar que no importa lo que los pueblos originarios, en el caso de la Argentina, digan,
porque además son preexistentes al estado de la Constitución argentina, que basó su país, basó su república sobre un genocidio. Eso no puede llevar nunca a un buen final. Sí, y que a pesar de que en la Constitución existe el inciso 17 del artículo 75, que reconoce la preexistencia étnica y cultural, y varias cosas más que son muy interesantes, en la práctica es más una declaración o una expresión de deseo que un cumplimiento real. Exactamente, con respecto a la Constitución no la modifican, no la pueden tocar, tienen que llamar, el proceso es mucho más largo, pero con respecto a las provincias, lo que hacen las provincias en realidad, con esta legislatura que tiene cada una de las provincias, que en realidad es el único lugar en donde no hay una sola grieta, todos los políticos hacen exactamente lo mismo, es modificar las leyes. Desde que nos modificaron a nosotros la provincia de Río Negro, una ley que impedía que se formara cualquier puerto petrolero o cualquier transporte de petróleo, de hidrocarburífero, desde que se modificó eso, después se quitó la ley de tierra, se modificó la ley de tierra, ya no es la tierra para quien la trabaja, ya no es la tierra preexistente a la provincia de Río Negro, nada, se modifica absolutamente todo, se aprueba el RIGI, se aceptan todas las condiciones, y en realidad la verdad es que a veces uno piensa y dice, ¿qué pasa con la gente? Toda la situación está dada para que la gente mire para el otro lado, como decía recién, y además me parece a mí que está en un estado de crisis también de valores y de entendimiento de lo que significan estas cuestiones, porque hay un grado de omnipresencia en el ser humano en sí mismo, de no creer que a la naturaleza nosotros no vamos a poder vencerla, y de esa manera entonces, en vez de contemplarla como que somos una especie más dentro de la naturaleza, que es lo que realmente somos, lo estamos considerando como que somos una cuestión superior que podemos dominarla, y no es así. Somos los propietarios. Exacto. Sí, es un tema importante también señalar de que a veces cuando se habla de federalismo en cuanto a la función de los gobernadores, a veces se trata de señores feudales que se perpetúan en el poder. Beretilnec, en forma directa o indirecta, ¿hace cuánto que está allá? Y ya él lleva, este es el tercer mandato, porque el primer mandato fue un mandato que no lo tuvo él, como él era vicegobernador y tomó las riendas de la gobernación por la muerte del gobernador. Después se presentó y entonces ahí sí ganó. Después la tuvo Arabella Carrera, que era nada más que una segunda de él, pero él en realidad era el que movía los hilos, y ahora tiene una tercera. Y bueno, Arabella se cansó y se fue con otro partido político que armó para presentarse en las próximas elecciones. Pero en realidad ya no hay nada, porque nosotros hemos hablado con algunos legisladores que estaban dentro de un grupo que se suponía no iba a responder a las órdenes de Beretilnec, y sin embargo votaron absolutamente todo. Salvo 2 o 3 legisladores no votaron el acuerdo, que no es una votación porque en realidad solicitaron un pedido de información sobre el acuerdo que se firmó con Mecorot. ¿Por qué? Porque ustedes cuando ven que hay extractivismo en el país, en las distintas provincias, esas provincias, las empresas muestran, si ustedes entran, por ejemplo, googlean, está todas las empresas que hacen mega minería, hacen exposiciones de todo lo que ellos donan, de quiénes son padrinos, los padrinazgos, la posibilidad de acompañamiento de las poblaciones. Pan American Energy vino acá y dio charlas en donde mostraba todo lo que iba a hacer por la ciudad, y nos planteaba que ellos habían hecho incluso en Añelo una sala de pediatría porque no había, es decir, como que están siempre ayudando. En cambio, Mecorot es un monje negro. ¿Y por qué digo un monje negro? Porque está en las sombras, no aparece nunca atrás, está siempre atrás de las grandes megaminerías, de las grandes empresas que van a hacer cuestiones hidrocarburíferas, cuestiones de mina con el hidrógeno verde, está detrás de todos. No aparece, no informa, no sabemos, nosotros no vemos que en América Latina haya oficinas de Mecorot, y en la provincia
de Río Negro no tenemos a dónde recurrir para saber. Y el CFI tampoco tiene ninguna información que dar, porque como es una institución autónoma, en su formación tiene algunos artículos en donde dice que no tiene que dar ninguna información, y en general CFI no está en la provincia, tiene representantes de cada una de sus provincias en sus reuniones que se hace en Cava, es decir que realmente hay problemas serios. Ustedes piensen, por ejemplo, que nosotros, con respecto a esto, yo la estaba anotando, porque yo digo, es tan importante decir todas las cosas que nosotros tenemos, pero el acuerdo, que fue la única provincia que nos lo entregó a solicitud primero de nosotros, que somos organizaciones socioambientales, pero también lo pidieron 2 diputadas, el acuerdo dice que todo lo controversial que tenga el acuerdo va a ser regido de acuerdo a las leyes inglesas, y que vamos a estar entonces juzgados por un tribunal inglés. Eso por un lado. Por el otro lado dice que no tiene que dar ninguna información, que no tiene ninguna obligación de informar, que solamente será entregado al gobierno de la provincia que se esté trabajando el informe final. Y que además todos los datos que les otorguen la provincia, porque el Departamento Provincial de Agua es muy viejo y tiene mucha información al respecto, y aparte hay estudios realizados sobre las cuencas hídricas, las exorreicas, las endorreicas, todo. Y sin embargo, todo eso es propiedad automáticamente de Mecorot y no hay ninguna devolución de los datos nuevos que se obtengan a la provincia. Quiere decir que perdemos la soberanía sobre el bien, perdemos el litigio y por otro lado, no sabemos lo que están queriendo hacer en segunda intención, porque en realidad, si nosotros sabemos que son copartícipes de crímenes de lesa humanidad y que la manera que tienen de hacer las cosas, ellos dicen que ellos han hecho del desierto, han hecho un río, y sin embargo no dicen que eso es porque le robaron el agua a los palestinos y le quitaron el agua a los palestinos y mataron a los palestinos para hacer todo eso, en realidad lo que estamos diciendo es que no es una empresa que tendríamos que tener en ninguna parte de la Argentina ni en ninguna parte del mundo, por supuesto, y mucho menos de América Latina. Correcto. Por otro lado, me gustaría hacer como un contexto, ¿no? Poner en contexto primero el cambio del gobierno en el 2023 en Argentina, el cambio de la ley de bosques también, que estuvo en el medio, el tema del anti-argentinismo que tiene Milei, porque recordemos que hizo campaña con la bandera de la entidad sionista, y fue a donde viajó para buscar el apoyo y lo habló abiertamente, que eran con quienes se iban a alinear, con la entidad sionista y con Estados Unidos. Y por otro lado también todo lo que hace a estas empresas que están actuando de la misma manera en Chile, en Uruguay, bueno, por medio de la campaña Fuera Mecorot nos enteramos, en otros países de Centroamérica que tienen la misma modalidad. Ahora la pregunta es, ¿hay por parte de la población, están informados de estas cosas, más allá de estas multisectoriales que hacen un laburo espectacular, súper comprometido, súper valioso, pero hay una reacción por parte de la sociedad o hay un acompañamiento a las políticas de estos gobernadores de lo que es el sur de la Argentina? Yo creo, Cintia, que hoy están mucho más informados que hace 2 años atrás cuando todo esto empezó. Igualmente no hay un acompañamiento ni hacia las organizaciones ni hacia los pedidos de las legisladoras, por ejemplo, porque no lo hay. Y además está toda la cuestión porque ya acá no hablamos ni de puestos de trabajo ni de nada, porque en realidad cuando uno habla de una megaminería o habla de un puerto petrolero o de un puesto de gas, dicen los puestos de trabajo que se pierden, los puestos de trabajo que se ganarán, los miles de dólares que vendrán. Acá no se habla de nada, acá se habla de planes maestros del agua. Vienen a ponerle un precio al agua, porque ¿qué dice Berger, que es el coordinador de los planes maestros en el exterior de Israel? Que nosotros no sabemos utilizar el agua porque la derrochamos. Lo que no dice es que Israel es uno de los países que más derrocha el agua en Europa. Quiere decir que entonces nos está queriendo hacer a nosotros lo que no hacen ellos en su propio país. Pero además de eso, que tenemos que ponerle un valor. Él no habla del agua
como un derecho de los pueblos. Él habla del agua con precio, con valor, como negocio. Entonces, en ese sentido, la gente, yo creo que hasta que no tenga el precio del agua en lugares como este, que son inclusive tan escasos de agua, es cuando van a empezar y espero que no sea tarde y que realmente consideremos que podamos hacer algo más. Porque siempre que estuvo Mecorot en la República Argentina y hubo movimientos y luchas, no logró ponerse, como fue en el caso de la Ciudad de La Plata, como fue en el caso de Bahía Blanca. Hoy, con todo este programa que hay de haberlo traído y de haber firmado las provincias, por ejemplo, está el caso escandaloso de Santa Fe, que dice, y Santiago del Estero, que dice que no han firmado, cuando en realidad está todo firmado. Los gobernadores dicen que sí, que lo han hecho, y están trabajando sobre los bajos submeridionales de la región chaqueña. Cuando vos hoy hablabas de la zona boscosa que se dejó, son los humedales más grandes de la República Argentina. ¿Y qué quieren hacer? Modificar con el agronegocio para llevarlo y conectarlo con la hidrovía, que no es hidrovía, sino que es Río Paraná, porque hidrovía es un mal llamado Río Paraná. Es decir, que Mecorot vino por todo, y si no lo entendemos así, bueno, por eso trabajamos tanto y hacemos todos los festivales que hacemos y demás, es siempre con la cuestión del fuera Mecorot, no importa qué tema estemos tocando específicamente en ese momento, porque nosotros nos creamos como una cuestión de anti-hidrocarburífera, pero sin embargo estamos trabajando en Mecorot porque el agua es el origen de todas las cosas, y entonces eso es lo que debemos custodiar. Sí, y también otra de las frases que recuerdo que dijo este personaje Berger, Diego Berger, fue: hay que acostumbrarse a la cultura de la escasez. Exactamente, porque para ellos el agua es una cuestión para ser utilizada en la agricultura y que nosotros debemos prever que después de eso vamos a obtener lo que se pueda. Con el asunto del agua para la agricultura y con el asunto del reuso de las aguas, ellos entonces hacen un planteo que es nada más que un negocio. Es eso, solamente eso. Y por supuesto que el RIGI dice que frente a una empresa que necesite agua y a una población que también la requiera, tendrá prioridad la empresa. Por lo tanto, de cualquier manera, vamos a quedarnos sin el agua, es decir, de ambos lados, desde el Estado y desde la empresa. Y creo que sí, que en realidad en este momento estamos muchísimo peor que hace 2 años, 3 años atrás, 2 años atrás, aunque íbamos a terminar en la misma, pero fue mucho más rápido. Y por otro lado, también es cierto que los gobernadores han firmado todos, y entonces vamos a tener que empezar a enseñarle a la población también cómo hay que votar para que estas cosas no ocurran, porque nadie le está votando para que regalen los recursos, y mucho menos los bienes comunes como es el agua. Bien, lo que uno tiene que tener en cuenta es que, más que los peces, somos una colonia, o al menos una semicolonia. Y me gustaría señalar acerca de los ocultamientos, que se habla de Lewis como británico, pero también es sionista. Se habla a veces de los grandes magnates del mundo, pero se olvida que el principal magnate del mundo, a mi entender, es una familia de sus prolongaciones, que son más de 1000, que son Rothschild, que ahora van a invertir en petróleo en las Malvinas. Por eso, entonces, es realmente muy preocupante, porque estamos como abiertos a todas las acciones que puedan hacer, y creo yo que lo que dijiste está también, porque nosotros, todos los actos que se realizan en este país es como que si fuéramos una colonia, y vamos hacia un mayor colonialismo, porque cada paso que retrocedemos es un avance de ellos como ese mundo colonizador que siempre nos vio como lo que podíamos darle los insumos para poder entonces tener un consumo desmedido y realizar sus propias acciones. No como seres humanos ni como poblaciones, nos vieron siempre como que les íbamos a dar los recursos para que pudieran, la materia prima para que pudieran seguir consumiendo y haciendo todo lo que el norte global ha querido hacer siempre. O sea que nunca dejamos de ser colonia. Sí, nos ven como subalternos y subordinados, y en un punto la realidad les da la razón. Exactamente, les da la razón, sí. Desgraciadamente sí.
En este caso, nosotros trabajamos y pensamos que en los chicos está... en los niños está la mayor esperanza. Yo tengo una hija que tiene una escuela alternativa que se llama Vuela el Pez en la ciudad de San Antonio, que la ciudad de San Antonio tiene 20.000 habitantes, y ellos se consideran guardianes de la naturaleza. Tienen todos los viernes una actividad salida completamente, saben lo que es Mecorot, saben lo que es el agua, controlan todo en su propio lugar, hacen un uso como corresponde, pero no porque tengamos que no derrocharla, sino que porque tenemos que entender que es un bien que nos va a costar y por el que vienen por nosotros. Y en realidad, si ustedes los escucharan hablar, a veces yo pienso y digo, si los escucho, con mi edad yo los escucho y digo, ahí está la esperanza. Si en algún momento tengo algún retroceso en mi mente y digo, no, esto no va a salir, los miro a ellos hablar, dibujar, pintar y demostrar y escribir todo lo que dicen de la naturaleza, y yo creo que ahí está puesta la esperanza. Es un poco lento el proceso, pero yo creo que ahí hay mucha esperanza. Bueno, ojalá que así sea. Uh-huh. Y bueno, del empeño que le pongamos facilitará que se vuelva real y no solo posible. Y yo creo que es así, porque ellos son los que llevan a su casa. Es como todas las cosas, cuando uno educa a los niños y los niños tienen ese concepto. Desgraciadamente los sistemas educativos tampoco están a la orden del día en estas cuestiones. Es decir, están bastante atrasados, son un maquillaje más bien de las necesidades reales que el país tiene. Y eso también es preocupante, porque a veces nosotros planteamos solamente desde este punto de vista de las asociaciones ambientalistas, pero hay en la educación una falta de entender y de ponerse a ver las necesidades reales de los jóvenes, y todos esos miles de jóvenes que son despreciados por la educación van a terminar no haciendo lo que sí harían si les enseñamos estas cuestiones, porque yo creo que estamos asentados sobre el acuífero guaraní, sobre todos los cuerpos de agua que tenemos, y que somos realmente apetitosos para el mundo, y eso es preocupante, pero muy preocupante.